a los referentes de las distintas agrupaciones integrantes del Frente de Todos, al Consejo del Partido Justicialista de San Isidro y al público y a los compañeros y compañeras en general. Tere, como siempre, muchas gracias. Gracias por compartir esta iniciativa con el Partido Justicialista. Y gracias a Leopoldo y gracias a Rodo, compañero de viejas luchas. Simplemente lo que yo quería transmitirles es que frente a la situación tan compleja y delicada que estamos viviendo en Argentina, esta charla se ha convertido en algo estratégico para todos nosotros. La verdad que estamos frente a una aberración jurídica, podría hasta decirse, algo inconcebible, que la propia Corte, que tendría que defender y garantizar los derechos constitucionales y democráticos de los ciudadanos, hoy esté abiertamente atentando contra todos esos principios y esos derechos. La verdad que se parece bastante a una situación de facto, y eso, como ciudadanos, tenemos que rechazarlos fuertemente y sin ninguna duda. Continuando con este ciclo de charlas que, como me dijo Tere, vamos a seguir con otras figuras importantes. Nuestro objetivo es poner a disposición de los militantes, de los cuadros, herramientas y marcos teóricos para dar el debate donde cada uno de nosotros militemos, trabajemos, estudiemos, en la cola de la panadería, cada vez hay menos cola en los negocios, porque está cada vez más difícil, así que la cola en los negocios es cada vez menos, pero claramente poder ir poniendo a disposición de todas las compañeras y los compañeros marcos teóricos para dar el debate y para tratar de que nuestro proyecto político pueda triunfar este año, y sin ninguna duda que desde acá, desde San Isidro, vamos a bancar los trapos y fundamentalmente mandarle un gran abrazo a nuestra querida Cristina Fernández de Kirchner. Gracias, compañeros. Le pedimos ahora la palabra a la compañera presidenta del bloque del Senado bonaerense, María Teresa García, por favor. Bueno, buenas noches. Vamos a hacerlo cortito porque todos han venido a escucharlo a Rodolfo y a Leopoldo. Antes de decir dos cosas, quiero pasar dos avisos parroquiales. Mañana es el Congreso Partidario del PJ bonaerense. Todos aquellos que sean congresales de este distrito hay que estar temprano, 10:30 de la mañana. Segundo aviso parroquial, el día 3 de junio en este lugar hay peña, porque así hemos resistido al macrismo y así vamos a seguir. No nos van a sacar la alegría, va a haber una peña, están todos invitados, viene Peteco Carabajal, así que es un muy bueno, terminado el capítulo decirle, yo a los dos compañeros los conozco hace mucho tiempo. Con Rodolfo, de allá de cuando empezábamos a tratar de recuperar territorio y eran batallas, porque eran batallas casi imposibles de dar contra quienes las dábamos. Después la historia que hizo que nos encontráramos en la Cámara de Diputados de la Nación. Y no para regalar flores, pero yo debo reconocer que hay diputados y hay diputados que trabajan mucho, son cumplidores, son esforzados, y la verdad que Rodolfo lo está demostrando ahora en la comisión y con estos temas, en la Comisión de Juicio Político, lo está demostrando ahora. Los que se callan y se esconden abajo de la baldosa no tienen ningún valor ni para la política ni para la vida. Aquellos que tienen coraje y expresan lo que hay que expresar son los compañeros que valen la pena, así que bienvenido a nuestro distrito y a nuestro galpón y a nuestro partido. Con Leopoldo
somos los dos de este distrito, pero ahora también nos empata ser parte de un grupo político que hace mucho tiempo, creo que hace como 5 años, que es el Grupo Ensenada. Venimos tratando de darle volumen al frente de todos, con todos los compañeros de todas las organizaciones de la provincia, que muchas veces no encuentran un espacio para el debate o para la organización de acciones. Y así es que hemos transitado estos últimos tiempos entre las charlas y las discusiones en la mesa para generar acciones y eventos como fue Avellaneda, el Chaco. Hemos logrado reunir a una enorme cantidad de gremios que acompañan a Cristina. Para mí es un súper honor y le agradezco a José Luis el compartir la palabra de la presentación, porque es un enorme honor tener estos dos compañeros hoy en el galpón. Decir además que esto va a estar transmitido y bueno, también lo vamos a tener grabado porque me parece importantísimo lo que dijo José Luis. A muchos de nosotros cuando caminamos por la calle o estamos en la cooperadora o en el sindicato o en el trabajo o donde fuera, nos increpan, ¿no? con que somos lo peor de lo peor y que ojalá nos vayamos rápido y que nosotros somos los antijusticia, los antisistema. Bueno, ellos dos van a explicar por qué no y quiénes son los de verdad que le hacen daño a nuestra sociedad. La verdad que uno, lo voy a decir con mucho sentimiento, yo soy de las que cree, vuelvo a insistir, que se defiende con la palabra, porque se construye con la palabra y se construye con el ejemplo. Y nadie que se esconda hoy en la situación que tenemos, luego de que a Cristina le pusieran una pistola en la cabeza y luego que tuviera un fallo condenatorio en el mes de diciembre, no hay espacio para los que fingen demencia. Solamente hay espacio para aquellos que con coraje defiendan lo que le pasa a la compañera, que es la conducción del espacio político. Es la única dirigente que tiene el peronismo con capacidad de ordenar, de organizar y de conducir esta enorme fuerza nacional que somos. Por esa razón y por los intereses contra los que ella pelea, es porque le pusieron una pistola en la cabeza y le dictaron un fallo condenatorio. Nosotros hacemos todo lo que podemos y la principal cosa, o por lo menos para mí lo principal, es no cerrar la boca, no callarse la boca frente a las situaciones, porque así es como todos los días van corriendo largo un poco más hasta las barbaridades que han hecho la semana pasada, no solamente con las elecciones de San Juan y Tucumán, sino la barbaridad que ha hecho el presidente de la Corte, interviniendo directamente en la economía nacional y queriendo erigirse en el gobierno, porque fue ni más ni menos que eso. Nosotros necesitamos compañeros que defiendan esta postura públicamente, y ellos son ellos dos. Y yo quiero que sepan los dos, que acá, en este lugar, por más que sea un distrito que lo perdemos, porque tenemos esa desgracia, un distrito muy difícil para nosotros, acá en este lugar ustedes siempre van a tener un lugar para decir lo que haya que decir, más allá de los medios de comunicación, porque por lo menos con todos los compañeros que estamos acá y muchos que faltan hoy, van a tener el respaldo, porque ustedes son el coraje que nosotros necesitamos, no solamente para este tiempo presente, sino para los tiempos que vienen. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos y todas, compañeros y compañeras. Bueno, la verdad que me honran varias cosas ahora. Me honran las palabras de José Luis y de Tede, me honra esta audiencia, ¿no? tan nutrida y, bueno, en un lugar difícil, en estos feudos no reconocidos como tal, ¿no? Ayer estuve en un feudo posta que era el de Varela, el
ahora vengo a un feudo de mentira. Según los medios, ¿no? 40 años, bueno, de un apellido. Bueno, me parece que, me gustaría empezar dando mi mirada respecto de por qué llegamos a este momento en donde un sector de la política planteó el juicio político de los miembros de la Corte. Y digo un sector de la política porque está muy claro que hay otro sector con representatividad, no precisamente menor, que claramente no tiene ningún interés, no solo en enjuiciar a la Corte, sino directamente en discutir de política. Están haciendo seguimiento de lo que dice, de la línea que baja la Corte, que a su vez es la herramienta del poder, ¿no? Es la herramienta de un puñado de poderosos que hoy gobierna lamentablemente, y que tienen entonces un instrumento que es la Corte, que a su vez conduce a la oposición. Por lo pronto, el presidente de la Nación a fin del año pasado decidió iniciar el procedimiento de juicio político a raíz de una filtración de chat en donde quedaba claro que la Corte conducía a la oposición. Recuerden las instrucciones que le daba la mano derecha de Rosati y Silvio Robles a Marcelo de Alessandro, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que era el que iba a recibir los fondos que la Corte iba a decir que le correspondían. Es decir, ni siquiera había intermediarios, era directa la cosa. Entonces, me gustaría hacer una mínima, por lo menos, un mínimo desarrollo de lo que yo considero que es la razón por la cual estamos hoy llevando adelante este proceso. Y en ese sentido me parece que hay que tener en cuenta, compañeros y compañeras, que los gobiernos populares nunca tuvieron, digamos, una relación, una buena relación con el Poder Judicial. Siempre fue de mucha tensión a lo largo de la historia argentina. Digamos, el Poder Judicial fue el que convalidó sistemáticamente los golpes de Estado durante el siglo XX, que justamente era la herramienta utilizada por el poder para detener las políticas de los gobiernos populares, las políticas de inclusión, de igualdad, las políticas industrialistas, y no solamente con el peronismo, sino también con Irigoyen, digamos, ¿no? Viene desde ahí el problema de los gobiernos populares y el Poder Judicial. En el siglo XX, la herramienta entonces que usaron los poderosos para detener el avance, el despliegue de las políticas de los gobiernos populares fueron los golpes de Estado. Fueron los golpes de Estado hasta que en el 76 se produce el último golpe de Estado del siglo XX, pero que tuvo un plus. Digamos, no fue el golpe clásico, o mejor dicho, no fue el gobierno de facto, el desarrollo del gobierno de facto no fue en los términos clásicos que habían sido los anteriores, sino que acá hubo un paso más y fue un golpe con terrorismo de Estado, cosa que no habíamos conocido hasta ese momento en nuestro país. ¿Y por qué el golpe? ¿Por qué el terrorismo de Estado? ¿Por qué se le agregó eso? Eso siempre estoy hablando desde mi mirada y mi perspectiva, ¿no? ¿Por qué se le agregó el terrorismo de Estado? Bueno, porque nunca habían logrado la victoria definitiva con los golpes clásicos del siglo XX. Entonces buscaron asestar el golpe definitivo en el 76 a ese movimiento, a esas ideas, a ese país que soñaban los argentinos a través del exterminio de quienes militaban por esos sueños, a través de la picana, de la tortura, cosas que nunca que no se conocían de esa manera en nuestro país. Y yo entiendo la picana, la tortura de los compañeros como, por supuesto, la búsqueda de la delación. Por supuesto que era el objetivo inmediato conseguir que un compañero o una compañera cantara una cita, identificara a otros compañeros,
pero me parece que el fondo de la tortura, de la picana, la esencia de eso, era que buscaban que los compañeros se rindieran en la búsqueda de ese país mejor, es decir, que dejaran de militar, que dejaran de pensar en ese país definitivamente, que ya no alcanzaba con un golpe meterlos en cana un tiempo, ahora había que matarlos, exterminarlos, inclusive había que suprimir su descendencia, por eso empezaron a regalar a los militares, a los chicos. Entonces, ese es el sentido que yo le atribuyo, el sentido final que le atribuyo a la tortura y a la picana. Y en el siglo XXI perdió imagen, perdió prensa el golpe de Estado clásico y aparecieron una nueva herramienta, el Poder Judicial, sin sangre o casi sin sangre, con mejor prensa y te diría que hasta con más eficacia que el asesinato, la tortura, la desaparición. Y digo más eficacia porque está claro que hoy nuestras fuerzas políticas, los partidos políticos populares tienen un nivel tienen muchos problemas para expandirse. Nos encontramos con una sociedad que está absorbida por los medios de comunicación. Me acuerdo cuando la conocí a Tere, que contaba recién, la conocí en la campaña de 2013. Yo era candidato en Malvinas, se había producido ahí una carambola, terminé primero en la lista y Tere me fue a acompañar varias veces. El jefe de campaña nuestro era Edgardo de Petri, en ese momento, que era diputado nacional. Y Edgardo me dijo algo que siempre me quedó grabado y que lo digo en cada charla. Edgardo decía, nosotros nos preparamos para hacer una actividad en un barrio de 2 o 3 manzanas o 4 manzanas, más o menos sabemos qué cantidad de casas hay que recorrer, toda la actividad la preparamos toda la semana, juntamos militantes con todo el esfuerzo y el sacrificio que significa que pierdan tiempo en la familia, etc. Llegamos el sábado, hacemos toda esa actividad, pateamos los barrios y muchas veces por ahí ni alcanzamos a cumplir con el objetivo de llegar a todas las casas, pero bueno, lo que podemos hacer es tocar la puerta, hablar 5 minutos con el vecino, con la vecina, entregar un material, cruzar alguna opinión y nos vamos. El vecino cierra la puerta y la televisión está prendida las 24 horas del día y nosotros estamos 5 minutos y la televisión está 24/7. Entonces, eso, ¿no?, es parte del dispositivo que hoy nos impide desplegar con toda nuestra fuerza las políticas públicas de nuestro movimiento y a favor del pueblo. Entonces, en el siglo XXI, el poder ya no va a los cuarteles, sino que toca la puerta de los juzgados. Esa es la herramienta que hoy tiene para frenar a los gobiernos. Ni siquiera hace falta derrocarlos, digamos. Lo que ocurre es el condicionamiento o la persecución, o lo que es mucho peor inclusive, la suspensión de elecciones, ¿no? Ya están dando pasos muy acelerados. Y la picana del siglo XX, de los militares, la tortura de aquella época, hoy, y no quiero que con esto se entienda que estoy banalizando el terrorismo de Estado, ni quiero hacer una comparación que seguramente puede generar alguna discusión, pero lo que quiero es mostrar de alguna manera lo grave que es lo que está pasando. Entonces, hoy yo sostengo que la picana, la tortura del siglo XXI, es la tapa de Clarín, la causa que te arman en función de la tapa de Clarín, las pruebas que te inventan a partir de las tapas de los diarios, te sacan detenido en pantuflas y pijamas a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana, como lo sacaron a Zanini de Río Gallegos. Y el objetivo de esta picana del siglo XXI, que son las causas armadas, la persecución judicial, lawfare, como querramos llamarle,
es el mismo que tenían en el siglo XX, que nos rindamos. En este, por ahí, podemos poner, en términos simbólicos, la persecución a Cristina, que está buscando que Cristina se vaya a su casa a jugar con los nietos y que no se meta más en la política y que no le queme más la cabeza a los compañeros y a las compañeras de todo el país de que otro país es posible, de que los sueños del pleno empleo, de la sociedad industrial, de la ampliación de derechos sigan vivos. Entonces ese es el verdadero sentido. La detención o la persecución de Cristina, la condena a Cristina, es instrumental. Es decir, ella simboliza lo que no quieren. Es decir, tratan de detener un nuevo país a través de la persecución a quien representa esos sueños. Por eso no nos tenemos que olvidar, porque además lo dice permanentemente Cristina, no vienen por mí, vienen por todos, digamos. Vienen por todos ustedes, vienen por los derechos, vienen por el país que fuimos construyendo sobre todo a partir de, o reconstruyendo sobre todo a partir del 25 de mayo de 2003. Bueno, este dispositivo del siglo, el nuevo dispositivo del poder en el siglo XXI, es lo que estamos buscando. Podemos hablar de que efectivamente hay una obra social que está, en términos administrativos es lamentable, una obra social rica, la obra social de los judiciales, ¿no? Digo, una obra social rica que no tiene, no se invierte un centavo en nada de lo que tenga que ver con prestaciones, con atención al público, etcétera, etcétera. No saben administrar una obra social y van a dar consejos de economía a la Cámara de Comercio norteamericana en Argentina. Y encima el presidente se da el lujo de adelantar opinión sobre una cuestión que por ahí en algún momento le puede tocar en un expediente, adelantando opinión con una caradurez, una desfachatez que la verdad que llama la atención, y además proponiéndose o planteando como un programa económico, digamos, ¿no? Frente ante los americanos, que dicho sea de paso, fueron los que condenaron que nosotros iniciáramos el juicio político. Es decir, la Cámara de Comercio norteamericana sacó un comunicado diciendo que nosotros estábamos atentando contra la democracia, contra las instituciones, por cumplir lo que dice el 53 de la Constitución, que es eso, ni más ni menos que lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que más que juzgarlo por la obra social, juzgarlo por los fallos del Consejo de la Magistratura y coparticipación, esa complicidad explícita entre Rosati, su mano derecha, el PRO, etc. Por supuesto que esos son los temas sobre los que investigamos y demás, pero en definitiva lo que estamos jugando es al poder, estamos jugando a la Corte, estamos juzgando al Poder Judicial y estamos de alguna manera evaluando si están a la altura o mostrando a la sociedad si están a la altura de la democracia argentina, ¿no? Por supuesto que las conclusiones están a la vista respecto de qué clase de Corte Suprema tenemos. Así que me parece que hay que también verlo desde esa perspectiva, no solamente el hecho puntual de que la obra social la están llevando a la ruina, que el 2x1, con el famoso fallo del 2x1, alteraron toda una jurisprudencia y una tradición del Estado Nacional, no solamente del Poder Judicial. La Corte había sido un baluarte en la consolidación de las políticas de memoria, verdad y justicia, hasta que llegaron estos señores. Y en el caso del 2x1, Rosenkrantz y Rosati, entre otras cosas, asumieron con el mandato expreso de generar beneficios para los genocidas, para los represores. Se pusieron inmediatamente a trabajar, sobre todo Carlos Rosenkrantz, y esto es lo que pudimos averiguar a lo largo de varias audiencias en la comisión. Ni bien asumió Rosenkrantz, pidió el expediente, el famoso expediente en donde luego dictaron la sentencia de un represor, pidió el expediente y fíjense la calidad humana de esta gente, ¿no? De Rosenkrantz y compañía. Piden el legajo para mandar ese mensaje, piden el legajo de un represor que formaba parte de la patota de Posadas. Una Alemania, digamos, directamente
declararon 2 víctimas, una víctima directa y la hija de un compañero asesinado en el Posadas, de una crueldad absoluta, este hombre Muiña, que no les importó, digamos, ni siquiera repararon en que simbólicamente era algo repugnante lo que estaban haciendo respecto de un tipo. Lo único que querían era mandar ese mensaje a una parte no menor del electorado, de la base electoral de Cambiemos y particularmente del macrismo, que es lo que siempre se conoció y ahora por ahí no tiene tantas repercusiones en nombre, pero siempre se lo decía, el partido militar, ¿no? En eso metían militares, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, y siempre se hablaba que son 1 millón, no sé cuántos son, seguramente son bastantes, y casi todos han votado, en su momento han votado al expresidente Macri. Por lo tanto, Macri tenía que hacer tenía que enviar un mensaje, no solo para quedar bien con su electorado, sino posiblemente porque también estaba convencido de que había que avanzar en ese sentido. Bueno, y a partir de ahí Rosenkrantz inmediatamente se queda con ese expediente y empieza a trabajar, empieza a analizar la situación y al mismo tiempo se empieza a desplegar una negociación entre el gobierno de la nación, conducido por Macri, y la Corte. ¿Quiénes eran los negociadores? O por lo menos es lo que hemos podido hasta ahora averiguar, investigar, y no solamente que lo dice Morota, Hilade, Valdés o alguno de los miembros de la comisión. Lo dijo Lanata, lo dijo Blanc, lo dijo Granowski, lo dijo Silvana Boschi, que es una periodista viuda de Julio Blanc, y lo dijeron varios más. Los negociantes. Fue un fallo negociado entre el gobierno y la Corte con los representantes de cada uno. Por un lado Silvio Robles, mano derecha de Rosati, y por el otro lado, en ese momento, actual senador nacional, en ese momento asesor de Macri, José María Torello, y Rodríguez Simón, alias Pepaut. Cuando volvamos a llamarlo Pepín, que es aquí, ahora está afuera, por eso le digamos, vamos a llamarlo Pepaut. Vecino nuestro también. Vecino nuestro también. También. Pocas cuadras. Y esa negociación me parece que desde en los términos en que nosotros como Comisión de Juicio Político hacemos las investigaciones y llegamos a nuestras conclusiones, está absolutamente probado desde nuestro punto de vista. Y no solo está probado la negociación, que es el núcleo central de lo que vamos seguramente a acusar o a imputar a los jueces, sino que también incluso desde lo jurídico hay mucho para discutir y eventualmente para acusar. Porque, por ejemplo, Horacio Rosati acompañó el voto de Rosenkrantz, pero al año siguiente cambió su voto, a partir de supuestamente aplicar la famosa ley que, acuérdense cómo fue la secuencia, sale el fallo del 2x1, hay 1 millón de personas en la calle en Argentina, en Buenos Aires y en todo el país, y la Cámara de Diputados en 48 horas saca una ley como aclaratoria de que el país no puede, de que nosotros formamos parte de un sistema de normas internacionales, tratados, entre otras cosas, que impedían beneficios a los condenados de lesa humanidad. Conmutación de penas, indulto, libertad condicional y este disparate del 2x1, ¿no? que encima es una ley derogada hace un montón de años, eso, traído de los pelos por Rosenkrantz. Entonces, si bien esto, por ejemplo, el 2x1, la obra social, entonces son los temas concretos sobre los cuales nosotros estamos trabajando, lo cierto es que al ser una comisión de juicio político, nosotros también tenemos esa perspectiva de que estamos juzgando al Poder Judicial actual, al Poder Judicial que supimos construir, yo creo que a partir del Consejo de la Magistratura, y con esto dejo mi última reflexión al respecto, para tampoco hacerla muy larga. Podemos tener algún matiz, puede haber
alguno que se me escape, algún juez y alguna discusión con un político, pero la verdad, hasta 1998, en donde se pone en funcionamiento el Consejo de la Magistratura, que había sido consagrado en la reforma constitucional del 94, hasta el 98 no había grandes problemas de la política con la justicia. Digo grandes, por supuesto que seguramente había alguno, pero no había grandes problemas en esta relación poder judicial-política. ¿Por qué? Por el sistema de elección de jueces que teníamos antes del 94, en donde el presidente elegía el nombre, lo mandaba al Senado, el Senado le aprobaba el pliego y lo convertían en juez. No había concursos, no había Consejo de la Magistratura, digamos que era un sistema en donde la política definía absolutamente todo. En el 98 ingresa a la Constitución el Consejo de la Magistratura, copiando experiencias europeas, algunas funcionan bien, otras no funcionan muy bien, pero las cosas que muchas veces nosotros estamos copiando son las que funcionan mal. Por ejemplo, nuestro Consejo de la Magistratura tiene 2.300, 2.500 empleados, no se entiende para qué. Y, por ejemplo, me pongo a leer el Consejo de la Magistratura de Países Bajos, como se llaman ahora, tiene 120 empleados. Entonces, nosotros copiamos España, Italia, que, bueno, algunos, no sé si son los mejores modelos, pero lo cierto es que nosotros pusimos en marcha un modelo de Consejo de la Magistratura que es el que está generando problemas. ¿Por qué? ¿Por qué para mí es así? Porque el sistema de concursos que reemplazó a la elección deliberada y discrecional del presidente de la Nación, el sistema de concursos del Consejo de la Magistratura es un sistema que está diseñado para que ganen la familia judicial, ¿sí? Para que ganen los mismos que van a seguir consolidando un sistema de administración de justicia que le da la espalda a la sociedad. ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo tengo mi explicación, por culpa de la política, porque la política se ha ido retirando, ha ido claudicando frente al avance de las corporaciones, y hoy tenemos entonces un Consejo de la Magistratura que, voy a dejar de lado cualquier reflexión respecto de toda esta carrera delictiva que hizo Rosati para quedarse como presidente del Consejo, traer una ley derogada hace 16 años, etc. Hoy el Consejo es de 20 miembros, tiene 9 representantes consejeros de la política, 4 senadores, 4 diputados y un representante del Poder Ejecutivo Nacional. Son 9. Y nosotros podemos decir que son 9 que representan a 45 millones de personas. Y nosotros estamos oposición y oficialismo del Congreso representados en el Consejo de la Magistratura. Por lo pronto podemos decir que representamos a todo el pueblo, porque en definitiva el Congreso es eso. Ahora, hay 9 que representan a 45 millones de personas y hay 5 jueces en el Consejo de la Magistratura. Uno, el presidente del Consejo, presidente no lo eligió nadie, se puso él porque la ley lo decía así. Pero sí hay 4 jueces más que son elegidos por sus pares en una elección que muchas veces no alcanza a 700 votos en todo el país. O sea, son 5 representando a 700 versus 9 que representan a todo el país, a 45 o 47 millones de argentinos. Y después hay 4 abogados, hay 2 tipos que representan a la universidad, pero me interesan las corporaciones más numerosas ahí. Y hay 4 abogados, nosotros tenemos, el peronismo tiene 1. Hay 4 abogados que representan a un universo de 300.000, 400.000 abogados en todo el país, pero de los cuales votan 30.000. Entonces tenés 4 personas que representan a 30.000, 5 que representan a 700 y 9 que representan a 47 millones de personas. Y la verdad, nos cagan a goles todo el tiempo. Porque además la política, los 9 de la política, no están todos en la misma sintonía de defender los intereses de todos los ciudadanos en detrimento de las corporaciones. No, hay una mitad de esa representación política que está del mismo lado que la corporación. Entonces,
Lo que pasa es que las normas que van generando las normas internas que van generando todos esos consejeros en el interior del Consejo de la Magistratura son las que permiten que no pueda haber oxigenación, porque no hay ninguna chance de que un abogado pueda ganar un concurso. Un tipo que hace 20 años que está trabajando en la profesión, en la calle, y que conoce cómo es la realidad, conoce lo difícil que es todo, desde cobrar un honorario él hasta ganar un juicio, tiene mano a mano todo el tiempo con sus clientes, con su gente, etc. Versus 20 años de un tipo que hace carrera judicial, el puntaje para el judicial es de 50 y el puntaje para el abogado es de 2. Al final del camino, no hay forma de que haya alguien distinto de lo que ya hay. Por lo tanto, no tenemos ninguna expectativa, ninguna esperanza, no hay horizontes de que esto cambie, de que que puedan ingresar al Poder Judicial personas que no tengan nada que ver, que no estén contaminadas con la forma de pensar del judicial, con el conservadurismo de los judiciales y con las formas de trabajo de los judiciales, porque ustedes no pueden desconocer que los fiscales, vamos a hablar de la provincia, de los fiscales de la provincia de Buenos Aires, te investigan un homicidio desde la oficina, digamos. O sea, no fueron a ver el cuerpo, no fueron a ver la escena del crimen, digamos, no tienen contacto con la sociedad y por lo tanto no tienen, me parece, conciencia efectiva de lo que nos pasa a cada uno de nosotros, y por lo tanto después hacen fallos sin ninguna perspectiva de nada, ¿no? Y eso me parece que es imperioso corregirlo, pero también debo decir que hemos sido, sobre todo el peronismo, hemos sido por lo menos blanditos a la hora de plantarnos en el Consejo de la Magistratura. Los jueces nos han pasado por encima y hoy no tenemos chance de generar alguna transformación inmediata. Por ejemplo, ustedes sabían, sí, supongo que saben que el fiscal que pidió la condena a Cristina por asociación ilícita fue nombrado por Cristina, Diego Luciani. De acá también, exactamente. Bueno, trabajó en el juzgado, en la fiscalía ¿cómo se llamaba el que estuvo en el caso Bloomberg? Soca, no me acuerdo, ese fiscal antisecuestro, que se mandaron una gran macana y que terminó con el pobre pibe Axel Bloomberg muerto. Fue responsabilidad de los investigadores, de la poli y de la fiscalía. Pero Diego Luciani fue elegido por Cristina. Está bien, chupaba un poco las medias en aquella época, yo me acuerdo. Chupaba las medias y no te digo que se presentaba como kirchnerista, pero más o menos. Pero el problema no es ese, el problema es que cuando Cristina llegó en este caso era una terna que venía del Ministerio Público, no del Consejo de la Magistratura, pero para que ustedes entiendan es exactamente lo mismo, en el Consejo pasa lo mismo. Le llegó a Cristina una terna con 3 personas, una terna de 3, donde estaba Drácula, el hombre lobo y Frankenstein. No es que había uno bueno y 2 malos, o 2 buenos y 1 malo. Venían 3 monstruos. Como llegan también las ternas de jueces de consejo al ejecutivo, con 3 personas que terminamos sacando del Poder Judicial. Entonces, ahí hay algo que claramente nosotros tenemos que revertir y que no podemos hacer hoy por distintas razones. Entre ellas, porque una gran parte de la política está apoyando esa situación. Está, más que apoyando, está siguiendo instrucciones de quienes están hoy copando el Consejo de la Magistratura a fuerza de su corporación y de esta trípode, ¿no?, de medios, política y jueces que claramente tienen condicionada la democracia. Así que yo espero, ya lo planteé en el bloque, espero que este juicio siga porque estamos cumpliendo los objetivos que lo trazamos, que no era claramente llegar al recinto y juntar 2 tercios y convencer al resto de la oposición. Nunca nos propusimos eso. Lo que buscábamos era que la gente, que la sociedad
entendiera qué es lo que pasa ahí. Y me parece que estamos poniendo en evidencia qué clase de poder judicial. Además, que ellos mismos también cometen una serie de torpezas, más allá de que terminan convirtiéndose en dramas, ¿no? Porque la suspensión de una elección ha sido una torpeza claramente de parte de ellos, pero es un drama institucional, en este caso para 2 provincias. Yo espero que el juicio siga, porque estos 4 señores nos dan permanentemente argumentos como para seguir incorporando más hechos. Últimamente tenemos el contador Marchi, famoso a esta altura del partido, diciendo que Horacio Rosati negoció su sobreseimiento en una causa por corrupción a cambio de contratos y personal para el tribunal que tenía que resolver su situación, que era la Cámara de Casación Federal, la Sala Primera, integrada por un juez Petrone, el juez Barrotaveña, que es consejero de la magistratura, y la jueza Ana María Figueroa. Los 3, en 45 días, sobreseyeron a Horacio Rosati. Cuando nosotros, si vamos a la casación, tenemos que esperar entre 1 año y medio y 3 para tener una respuesta de algo. A este señor en 45 días se la dieron. Ese hecho tenemos que incorporarlo al juicio político. Tenemos que incorporar las amenazas que sufrió el mismo testigo y que no las dijo solamente Marchi, las dijo Lorenzetti, que es un juez de la Corte, por escrito, que estaba recibiendo presiones, amenazas para no presentarse en la Comisión de Juicio Político, que es lo que les preocupaba, y a tal punto les preocupaba que el último martes, cuando se sentó por segunda vez Marchi, sabiendo que iba a decir que Rosati compró su sobreseimiento, en ese momento dejan trascender el fallo de las provincias, para intentar desviar, para desviar, porque obviamente la sentencia fue una bomba. Entonces, espero que podamos seguir trabajando en el juicio político. Les molesta mucho a ellos, saben que hoy no tenemos los 2 tercios, pero también saben que no es nuestro objetivo, y que nuestro objetivo es por el que estamos transitando ahora, que la sociedad pueda conocer cómo funciona la Corte, y a través de la Corte también el Poder Judicial. Finalmente, en función de esto, lo que quería recordar es a Néstor, porque el último juicio político a miembros de la Corte lo motorizó, antes de lo motorizó Néstor Kirchner. Por eso también uno siente un orgullo, ¿no?, de estar protagonizando, qué sé yo lo veo como una gesta frente a tanto poder en contra, lo veo como una gesta que estamos que estamos llevando adelante, que además ha tenido un nivel de organización que por lo menos yo no había visto en nuestro bloque desde que estoy en la Cámara. Siempre el peronismo le ha costado, digamos, estas cosas, pero la verdad que los 16 miembros del bloque oficialista en la Comisión de Juicio Político estamos muy identificados con la tarea que tenemos, y estamos organizados. Por eso salen bien las audiencias, más allá de que son cosas no son muy fáciles, pero quería recordar a Néstor para que ustedes también tengan estos datos y les sirva eventualmente en las discusiones como militantes. Néstor, cuando llega al gobierno, 25 de mayo de 2003, existían ya se había iniciado el juicio político de la famosa mayoría automática de la Corte, lo había iniciado Duarte un tiempo antes. Y cuando llegó Néstor, había dictámenes acusatorios firmados, es decir, ya había terminado el trabajo de la comisión, que fue muy bueno y que nosotros tenemos como ejemplo. Hay un libro muy piola, y hay cargos que se le atribuyeron a esos ministros en ese momento, que son exactamente los mismos que les podemos atribuir a los ministros actuales. Pero entonces llega Néstor y los dictámenes estaban firmados en la Comisión de Juicio Político. Lo que no tenían eran los 2 tercios en el recinto. Entonces Néstor,
cuando es extorsionado por Nazareno con la dolarización, el fallo Smith, ustedes recuerdan que hace una cadena nacional y dice que va a ir contra la Corte Suprema y va a ir con el juicio político. Entonces ordena que vaya un dictamen. Acuérdense que esta era una corte de 9 y los que estaban juzgados eran, no me acuerdo si eran 7, el único que me parece que estaba afuera era Petraki o alguno más. Entonces ordena que vaya un dictamen al recinto, el dictamen de Nazareno. Bueno, y Néstor, con la legitimidad que tenía en ese momento, consigue obviamente los 2 tercios en la Cámara, y Nazareno, como buen cagón, no fue al juicio, digamos, que se hace en el Senado y renunció. 2003. En el 2004, no me acuerdo por qué, cuál fue el motivo, o por ahí no hubo motivo, Néstor ordena que vaya el de Molineux O'Connor al recinto. 2004. Y en el recinto consigue los 2 tercios, Molineux O'Connor sí se banca el juicio en el Senado, y se consiguen los 2 tercios, ya 2004 ya la legitimidad de Néstor era desbordante, entonces se consiguió y se lo destituyó a Molineux O'Connor. En el interín renunciaban unos cuantos bandidos, Barra, Vázquez, Adolfo Vázquez, que digamos básicamente Adolfo Vázquez tenía en la puerta la tarifa, decía la lista de precios tenía. Y en el 2005, el que termina yendo al recinto del diputado, que también se banca el juicio y termina siendo destituido, es el obispo Antonio Bogiano, que es el papá de un muchacho que ahora hace economía o no sé qué. Ese muchacho, el papá era el juez de la corte, un tipo de Opus Dei, etc. Entonces, durante 3 años, Néstor manejó los tiempos del juicio político a la corte. Por eso, cuando nos corren con que vayan al recinto y qué sé yo, mientras podamos, vamos a manejar los tiempos nosotros. Por ahora los tiempos que manejamos son los de la investigación. Después veremos cuando tengamos los dictámenes si es este año, si es el año que viene. Tenemos 3 años y puede haber una nueva conformación de la Cámara de Diputados el año que viene. Ojalá que sea más favorable para nosotros, pero no hay apuro para llegar con los dictámenes al recinto. Lo que sí hay apuro es para mostrarle a la sociedad qué clase de tipejos tenemos en la Corte y también en el Poder Judicial. Ojalá que tengamos que podamos avanzar rápidamente en esto, que sigamos trabajando a lo largo de la campaña. Me parece que puede ser un gran aporte que desde la Comisión y desde el Parlamento que le hagamos a nuestra fuerza. Y bueno, por supuesto, me parece que estas cosas hay que seguir. En la medida que sigue el juicio, hay que seguir haciendo este tipo de actividades. Nuevamente, muchas gracias a todos, a José Luis, a Ted. Tenemos la palabra al diputado Leopoldo Morozco. Bueno, yo creo que Rodolfo ha hecho un recorrido que tiene que ver con el recorrido de la historia de la patria. Cada vez que las mayorías nacionales y populares intentaban conquistar derechos o ampliar derechos en algunos casos, siempre se encontraban con el obstáculo de minorías del privilegio que a través de formas violentas intentaban impedir que se materializaran esas conquistas o la ampliación de esos derechos. Y esas formas violentas fueron asumiendo a lo largo de esa historia distintas características: la persecución política, el fraude, las proscripciones, los golpes de Estado, como decía Rodolfo, fueron una constante a lo largo de la historia, que trajo aparejado verdaderos dramas, tragedias que tuvimos que atravesar los argentinos. En materia de proscripciones, hubo una primera y larguísima proscripción del
30 hasta el 45 prácticamente del irigoyenismo, con Irigoyen preso en la isla Martín García con 80 años, apenas calentándose con un poquito de leña. Así le provocaron la muerte por congestión pulmonar y lo trajeron a Buenos Aires unos meses antes de que falleciera. En el año 31, cosa que después se volvió a repetir en el 60 y pico, el radicalismo con Irigoyen preso y cientos de dirigentes radicales presos en la Penitenciaría Nacional o en el penal de Ushuaia, y entre ellos, por ejemplo, Ricardo Rojas, autor del Santo de la Espada. Se presenta una elección. Los conservadores creían, el régimen de Uriburu creía que como esa represión había ahogado la voz del irigoyenismo, la tenían fácil, y sin embargo el radicalismo gana en el 31, el 5 de abril del 31, y ¿qué sucede? Anulan la elección. Cosa que después repiten con la fórmula que encabezó Flamini en la provincia de Buenos Aires. 63. El 62, 63. Flamini en Granada. Y bueno, eso abre un larguísimo periodo de persecución, ley marcial, impusieron la ley marcial, hubo fusilamientos en la Penitenciaría Nacional. Aparece el hijo de Leopoldo Lugones al frente de lo que se llamaba la sección especial de la Policía Federal y tiene el privilegio de ser reconocido en el mundo como el que inventó la picana eléctrica. Pero además de esas formas crueles de persecución, también vino aparejado con esa larga proscripción lo que se llamó la década infame, el pacto Roca-Russellman, lo que calificó Jauretche como el estatuto del coloniaje, y lo que estos grupos dominantes denominaban orgullosamente el fraude patriótico. Fraude patriótico que se rompe después de la Revolución del 43 y con la llegada del peronismo en las elecciones. Después vuelve a repetirse esa historia, 18 años de proscripción del peronismo. Yo no les voy a relatar a ustedes todo lo que eso significó en la propia historia de muchos de los que están aquí y en lo que significó para la Argentina. Persecuciones, prohibiciones que llegaron al increíble de intentar prohibir nombrar a una persona, cosas que hoy parecen absolutamente imposibles de entender y de comprender, pero que sucedieron en Argentina. Los bombardeos en Plaza de Mayo, los fusilamientos en José León Suárez, la resistencia del peronismo, Borro enfrentando los tanques en el frigorífico Lisandro de la Torre. Y después en el 66, a pesar de que había llegado un gobierno que no tenía legitimidad porque había llegado con la proscripción del peronismo, se produce un golpe de Estado que ya no solamente prohíbe al peronismo, proscribe al peronismo, no, proscribe a todos, que fue el golpe del 66, que prohíbe la actividad de los partidos políticos en general, sin exclusiones ni diferenciaciones de ningún tipo, persigue sistemáticamente al movimiento estudiantil, interviene en la noche de los bastones largos en las universidades nacionales, produciendo una sangría que estamos pagando hasta el día de hoy de científicos que se fueron de Argentina y que debilitaron un sistema educativo de excelencia. Y en esa persecución contra la sociedad argentina se va gestando una nueva realidad de la que ellos tal vez no se dieron cuenta. Que a partir de ese momento la grieta, por decirlo en los términos modernos, que se había abierto entre peronismo y antiperonismo, se fue cerrando. Ya no solamente el peronismo luchaba por su derecho a expresarse y a participar en las elecciones, sino que ya era todo el pueblo argentino el que estaba peleando por ese derecho. Yo siempre cuento una anécdota que además es representativa de lo cuantitativo de aquella época. Yo caigo preso en el 66, octubre del 66.
Onganía había tomado el gobierno, había gobierno militar, y nosotros el 12 de octubre hacemos un acto en el centro de Buenos Aires, y bueno, vamos presos 3 o 4 militantes del radicalismo. El 8 de octubre se celebraba algún aniversario que tenía que ver... El cumpleaños del general. No, pero tenía que ver con el Che Guevara. Entonces, cuando llegamos al pabellón de Devoto, nos encontramos con que ya había 8 o 9 compañeros de la militancia del Partido Comunista que ya estaban presos. Y el 17 de octubre se hace el acto tradicional de peronismo, también reprimido, y caen presos 170 peronistas, más o menos la proporción que había en aquel entonces. Y bueno, compartimos esos pabellones de Devoto, y ya éramos otra generación además. Ya no veníamos de esa lucha fratricida entre peronismo y antiperonismo que durante tanto tiempo le sirvió a la oligarquía para meterse en esa endija y fijar las reglas de juego en la política argentina. Y ahí es donde se produce este fenómeno que después desemboca en distintos escenarios, la multipartidaria, la hora del pueblo, y así poco a poco se le fue arrancando a esos grupos del privilegio, se le fue arrancando las reglas de juego de la democracia, impusimos la democracia. Después volvieron a la carga en el 76, ya lo describió Rodolfo de manera muchísimo más brutal, muchísimo más salvaje, muchísimo más perversa, pero ese paso ya se había dado. Ya habíamos creado las Juventudes Políticas Argentinas, ya habíamos luchado contra una dictadura en común, y la conciencia acerca de la necesidad de que no hubiera más proscripciones en Argentina ya se había hecho carne en la inmensa mayoría de los argentinos. Por eso la consigna era elecciones libres sin proscripciones ni condicionamientos, que adoptamos todos los partidos políticos. Ya no era solamente el peronismo el que alzaba esa bandera. Y así llega la democracia, que no solamente llega a la Argentina, llega paulatinamente a casi toda América Latina, y los grupos del privilegio la tuvieron que ir aceptando, como decía Rodolfo recién, a regañadientes, a disgusto, pero no tenían más remedio. Se había creado una conciencia colectiva en el continente, incluso una conciencia colectiva a nivel universal, y la democracia como forma de gobierno se asentó en nuestros países. Pero esto no significa que ellos la aceptaran. Hasta el día de hoy se sienten incómodos con la democracia. Entonces fueron imaginando otras formas distintas a las que habían usado en el pasado, distintas al fraude, a la proscripción, a la persecución sistemática, a los golpes de Estado. Fueron imaginando otra forma que limitara esa democracia, la condicionara, la mutilara, y así es como empieza a desembarcar, sobre todo cuando los gobiernos nacionales y populares empiezan a extenderse en América Latina allá por el año 2000, empiezan a imaginar de qué manera confrontar una vez más con las demandas de las mayorías nacionales y populares. Y aparece lo que se denomina el lawfare, que me parece a mí tenemos que tratar de traducirlo al castellano, y que es nada más y nada menos que la guerra judicial contra la política y contra la democracia, que rápidamente se extiende por toda América Latina y es adoptada y asumida por estos grupos de privilegio, por grupos dominantes, como el mecanismo más eficiente para volver a ganar la iniciativa y volver a limitar las demandas y las necesidades de la mayoría popular. A fuer de ser sincero, hay que decir que esta guerra judicial contra la política y la democracia no desembarcó en la Argentina
de la mano de Macri. En realidad empezó a ocurrir antes de que Macri llegara al gobierno, tanto en América Latina como en nuestro propio país. Sí es cierto que desde el 2015 en adelante, en todo caso, lo que se transformó fue prácticamente en una política de Estado. Es decir, se pusieron al servicio de esa guerra judicial todos los instrumentos y las herramientas del Estado, del mismo modo que se habían puesto a favor de los golpes de Estado y su eventual éxito, las herramientas para respaldar el terrorismo de Estado. En este caso, se pusieron al servicio de esta guerra judicial contra los movimientos populares. Pero en la Argentina, para no irnos a otros ejemplos, esta guerra judicial empezó a ejecutarse, por ejemplo, cuando inventaron el asesinato de Nisman, que estuvo, entre otras cosas, financiado por los buenos buitres. Esa patraña fue uno de los arietes más importantes que usaron los fondos buitres contra el gobierno de Cristina Kirchner. Hubo causas que se iniciaron antes de que Cristina dejara el gobierno o antes de que Macri llegara al gobierno. Pero alcanzó un nivel de perfeccionamiento mucho mayor cuando ellos conquistaron la conducción del Estado. Tuvo precedentes en lo que había pasado en Brasil con Lula, con Dilma, o mejor dicho, primero con Dilma, después con Lula, lo que pasó en Ecuador con Correa. Y en la Argentina, ¿qué ocurrió? En la Argentina rápidamente adoptaron este mecanismo y se pusieron a colonizar el poder judicial. No les costó mucho porque, como bien también decía Rodolfo, en general, esa colonización del poder judicial en Argentina por parte de los sectores que antes denominábamos la oligarquía y ahora llamamos los grupos dominantes, era casi un hecho natural. El poder judicial siempre les perteneció como superestructura, con algunas excepciones que en todo caso lo único que han hecho es confirmar la regla. Y la regla es que la oligarquía siempre condujo y copó el poder judicial en Argentina. Por eso avalaron, como bien se decía aquí, todos los golpes de Estado, inaugurando esa doctrina en el año 30 con el fallo que avaló la teoría de facto del golpe contra Irigoyen, que además estuvo, entre otras cosas, avalado por un señor que no de casualidad se llamaba Horacio Rodríguez Larreta, que era el procurador de aquel entonces. Y desde ese lugar, desde esa colina de poder, el poder judicial se fue transformando en lo que hoy nosotros llamamos el partido judicial, que efectivamente, y no es una exageración hacer la comparación, ha venido a sustituir como herramienta al partido militar. Así como hubo en el pasado una corporación, que fue la corporación militar, que era la herramienta más eficaz que tenían a mano para reprimir y para perseguir al movimiento popular argentino, esa herramienta hoy fue sustituida por lo que se denomina el partido judicial. Un partido judicial que desarrolló una alianza muy fuerte entre los grupos dominantes, los medios hegemónicos y quienes ayudaban desde afuera de nuestras fronteras a ese proceso de colonización. Ellos vinieron sembrando durante mucho tiempo y en silencio, por debajo del radar de la sociedad, esa colonización. Cursos en Miami, viajes de lujo a jueces y fiscales, el desarrollo de la teoría de las nuevas amenazas a las que hacen referencia desde Estados Unidos los grupos de poder, las nuevas teorías que fueron sustituyendo la doctrina de la seguridad nacional, que fue lo que sustentó las dictaduras militares, por esto que ahora llaman las nuevas amenazas, la guerra al narcotráfico, el terrorismo, etcétera, etcétera. Todo ese entramado se fue desarrollando aún incluso durante nuestros propios gobiernos.
pero en un canal distinto, en un canal subrepticio, que a veces llegamos a denunciar, pero tal vez no lo suficiente como para que la sociedad por anticipado empezar a advertir qué era lo que estaba ocurriendo y en qué iba a terminar, como efectivamente terminó. Y entonces el Poder Judicial adquirió el mismo nivel de impunidad que en algún momento tuvo la corporación militar. Y hoy en la jerarquía de ese Poder Judicial tenemos enquistada una mafia que actúa como tal, con los códigos mafiosos, que van más allá de lo que nosotros conocemos, porque nosotros como sociedad cada vez que nos referimos a las mafias hacemos una revisión inmediata a grupos criminales, a la criminalidad común. Pero no se trata de eso. Esta es una mafia que se ha enquistado nada más y nada menos que en una de las estructuras más importantes del Estado, porque el Poder Judicial es el que decide sobre los bienes de los ciudadanos, sobre la libertad ambulatoria de los ciudadanos, sobre los derechos y las garantías más esenciales de los ciudadanos. O sea que no es que se ha enquistado en cualquier institución, se ha enquistado en el poder del Estado que resulta más sensible a estos aspectos esenciales de la vida de los ciudadanos en una república democrática. En algún otro país existe más conciencia en esto, incluso hay legislación antimafia. Tal vez nosotros algún día vamos a tener que ponernos a trabajar también en eso, en la legislación antimafia. Pero por ahora lo cierto es que están enquistados en esas jerarquías. No es todo el Poder Judicial, lo hemos dicho hasta el cansancio, por eso hablamos del partido judicial, pero sí es el corazón del Poder Judicial. Es la Corte Suprema, son las cámaras de casación, es lo que comúnmente conocemos como DOROPI, que es la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Y desde allí han desplegado toda su artillería contra el movimiento popular, con más ahínco a partir, reitero, de que sus aliados naturales, porque son aliados naturales, tomaron el gobierno a partir del 2015. Ahí se desplegó, en auxilio de ese partido judicial, el sistema de persecución y espionaje ilegal más grande que ha atravesado la democracia a lo largo de su historia. Hago exclusión, naturalmente, de los gobiernos militares. Pero el plan sistemático de espionaje ilegal que se desplegó del 2015 en adelante no tiene precedentes en la historia democrática de la Argentina. Rodolfo lo conoce bien también, porque además de integrar esta comisión de juicio político, hemos tenido el trabajito de también integrar la comisión de control y seguimiento de los organismos de inteligencia a partir del 2015. Y ustedes ya lo saben no porque lo hayan leído en Clarín precisamente, pero en algún lado lo deben de haber leído, que hubo un plan sistemático de espionaje ilegal que abarcó organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, movimientos sindicales, eclesiásticos. Por ejemplo, lo espiaban sistemáticamente a Monseñor Lugones mientras ocupó la titularidad de la pastoral social de la Iglesia. Centenares, miles de argentinos fueron espiados, fueron seguidos, se invadió su privacidad y a partir de allí, en muchos casos, fueron hostigados por causas judiciales fabricadas, con testigos falsos, con arrepentidos que eran sobornados, como ocurrió en algunos casos muy notorios. Y cuando digo que se puso al servicio de esta política de guerra judicial a la estructura del Estado, me refiero a toda la estructura del Estado. No solamente fue la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, sino que fue la Dirección de Migraciones, la FIP, la Unidad de Información Financiera que hacía espionaje financiero precisamente. No hubo ninguna estructura del Estado que quedara al margen de ese entramado, de ese plan sistemático
que como tal tenía un parecido a lo que había ocurrido durante la época del gobierno militar con el terrorismo de Estado, que también se apoyó en un plan sistemático. Lo que demuestra que además eso no fue improvisado sobre la marcha apenas Macri asumió el gobierno, eso venía pensado de antes. Porque si ustedes examinan los primeros días de la gestión de Macri, del 10 de diciembre del 2015 al 30 de diciembre del 2015, en esos 10 o 15 días adoptaron ya decisiones que tenían preconcebidas, del mismo modo que lo hizo el golpe militar cuando asumió el 24 de marzo del 76. No es que empezaron a ver qué iban a hacer. Por ejemplo, en esos 20 días del gobierno de Macri se le sacó la oficina de escuchas a la Procuración Fiscal, que estaba en manos de Gil Carbó, se le traspasó a la Corte Suprema, a donde la iban a traspasar si no era precisamente a lo que ya tenían imaginado como la herramienta de persecución. En esos días del gobierno de Macri se decidió ampliar la Corte Suprema metiendo los dos cortesanos que hoy padecemos por la ventana. Es decir, se empezó inmediatamente a ejecutar esa política que después se tradujo a lo largo de los 4 años, o por lo menos con mucha fuerza en los primeros 3 años, en el plan de persecución. ¿Y qué sucedió? Lo mismo que le sucedió a la Corporación Militar. Obtuvieron tanta impunidad, tanto acompañamiento, tanto blindaje del gobierno, de los medios hegemónicos y de los grupos económicos dominantes, que se empezaron a corromper por adentro. Cuando vos das la suma del poder público a alguien que queda fuera del escrutinio ciudadano, que queda fuera de todo control popular, inevitablemente se produce un proceso de corrupción que nunca se sabe hasta dónde puede llegar. Y esto fue lo que ocurrió. Se sintieron, como los generales de aquel entonces, dioses del Olimpo, que no tenían por qué bajar a la tierra a darle explicaciones a nadie, y empezó un proceso de corrupción que ha significado que es muy difícil, por ejemplo, encontrar un juez federal, de estos que pululan por ahí, el Comodoro Pi, no digo todos, ¿no?, que te diga cuáles son sus ingresos, o de qué viven, o cuál es lo que presenta en sus declaraciones juradas. Y la corrupción ha llegado al nivel más alto de esa jerarquía. Por eso el otro día, como bien referenciaba Rodolfo, nada más y nada menos que el secretario administrativo, el secretario general de administración de la Corte durante 15 años, vino, entre otras cosas, a denunciar que en una causa por enriquecimiento ilícito al presidente de la Corte, desarrollada en su propia provincia, la cerraron a cambio de algunos nombramientos que el presidente de la Corte, a través de su vocero, le dio a los camaristas de casación para que cerraran en 45 días la causa. Si hacía falta mostrar la corrupción de estos jueces y además su vínculo con los grupos dominantes de la Argentina, bueno, el caso del Lago Escondido fue más que suficiente. Pocas veces se vio con tanta claridad y con tanta nitidez. Nosotros nos hemos cansado, desganitado, tratando de explicarle a la sociedad argentina lo que muchas veces al ciudadano del común no le llegaba y todavía en algunos casos no le llega, que es cómo funcionaba este maridaje entre los medios hegemónicos, los grupos dominantes de la economía y el poder policial. Sí, y el espionaje. Pero en este caso, en el caso del Lago Escondido, nada más que con una conversación de chat quedó al desnudo, al descubierto, que lo que nosotros decíamos incluso hasta era poco respecto a lo que realmente ocurría. De manera descarada, un grupo de jueces y de fiscales aceptan viajes de lujo, en aviones de lujo, a lugares de lujo, y lo peor es que además, después de que son descubiertos, pero no descubiertos por los chats, ellos ahora quieren cubrirse diciendo que esto es fruto de un espionaje ilegal, ¿no? El grupo de bandidos del Lago Escondido, pues son bandidos, una banda, la banda del Lago Escondido, es descubierta porque un diario, Página 12,
tiene acceso al manifiesto de vuelo del avión que lo llevó a Bariloche, no por los chats. Y el manifiesto de vuelo es un documento público, de conocimiento público. Y además en el manifiesto de vuelo está la lista de pasajeros. Y además están las cámaras de seguridad de Bariloche que los tomaron en el momento que llegaron y eran recibidos por los representantes de estos medios hegemónicos o de ya no son ni siquiera medios hegemónicos, porque ahí hay que incluir además de Clarín, Telecom y otras empresas prestadoras de servicios de internet, etcétera, etcétera. Eran recibidos allí y eran recibidos por el mayordomo o por el administrador de la estancia de Netflix. O sea, no es que se los descubrió por los chats. Ahora, lo que sí ocurrió con los chats, cuyo contenido no está en duda, porque en todo caso puede ser que haya habido un hackeo, pero nadie pone en duda el contenido, porque incluso hasta una periodista de La Nación reconoció que ella había participado en ese diálogo, no solamente Irina Hauser o Raúl Colman, sino hasta una periodista de La Nación, le dan carácter de verosímil a los diálogos. Bueno, se descubrió que estos tipos decidieron ocultar lo que habían hecho. Para ocultar el delito de dádivas, planificaban delitos aún mucho más graves. Facturas truchas, presiones a la fiscal de Bariloche, tráfico de influencias, amenazas al jefe de la Policía de Seguridad Aeronáutica porque lo hacían responsable de la filtración del documento del manifiesto de viaje, insultos, entre ellos algunos dirigidos a la expresidenta, algunos dirigidos contra nosotros. Bueno, esa es la realidad del Poder Judicial, ahí está la realidad del Poder Judicial. Hasta dónde ha llegado el Poder Judicial, no solamente en orden a ejercitar arbitrariamente el poder, sino en materia de corrupción. Ahora, todo eso requiere protección. Todo eso requiere protección. Así como los militares se habían inventado antes de irse una ley de autoamnistía, estos tipos requieren protección. ¿Y dónde se protegen? Bueno, se protegen a sí mismos dentro de la misma estructura del Poder Judicial. Entonces, por eso tenían que copar el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Tenían que adueñarse del Consejo de la Magistratura no solamente para perfeccionar el manejo de los recursos del Poder Judicial, que son recursos realmente importantísimos, tienen un fondo anticíclico de 150.000 millones de pesos, mientras tanto hay algunos juzgados que apenas tienen un ventilador en el verano, pero ellos tienen por ahí apartaditos 150.000 millones de pesos en su favor, sino que tenían que buscar protección para todos estos malandras, para los del Lago Escondido, y también tienen que buscar protección para aquellos que fueron puestos a dedo por el gobierno de Macri en lugares claves, para Maíque, que fue puesto a dedo en casación, para Bruglia y Bertucci, que fueron puestos a dedo en la Cámara Federal, que son los lugares claves, los filtros por donde pasan todas estas causas. No vaya a ser que algún juez, como sí ha ocurrido, haga justicia y esto termine con ellos presos o con sus mandantes presos. Entonces pusieron los filtros por donde van todas estas causas. Por eso se chupa como Doro Pinto todas las causas que andan dando vueltas por ahí. Todas las causas que han afectado al gobierno de Macri, las de espionaje ilegal, la de parques eólicos, la de correo, bueno, no sé, no quiero estar toda la noche relatando todas las causas que lo involucran. Todas esas causas, ¿dónde terminan? En Comodoro Pi. Cuando no nacen ahí y se desarrollan en alguna otra jurisdicción, las piran, las chupan, como ocurrió con la causa de la banda de Lago Escondido. Estaba Bariloche, la trajeron. La de espionaje ilegal estaba en Loma de Zamora, la trajeron. La del espionaje a los submarinistas, a los familiares de los submarinistas de la San Juan, estaba en Dolores, lo trajeron. Y así. ¿Por qué? Porque ahí están los filtros. Ahora, esos filtros necesitan tener las espaldas cubiertas. ¿Y quién se las cubre? El Consejo de la Magistratura, que tiene paralizados los concursos para reemplazar a los que fueron puestos a dedo por el gobierno de Macri. ¿Para qué? Para que le vayan limpiando, como lo están haciendo a Macri, todos los chanchullos.
Esa cámara de Bruglia y Bertucci están dedicadas a limpiar todos los chanchullos. Y si por ahí se les escapa algo, en la instancia superior, Hornos, Borín y compañía agarran la pelota y meten el gol en el arco, limpiándole las causas al macrismo. Pero ahora también necesitan esos filtros para limpiarse las causas propias. Por eso Rosati promueve el asalto al Consejo de la Magistratura. Ya lo relató Rodolfo, lo hacen a través de una maniobra absolutamente inconstitucional, ilegal, no solamente porque declaran la inconstitucionalidad de una ley que tenía 15 años de vigencia, 15 años de vigencia, sino porque además cometen el atropello de restituir una ley derogada por el Parlamento. Eso es absolutamente inconstitucional. Supongamos que, bueno, sí tienen la facultad de declarar la inconstitucionalidad, aunque sea 15 años después de una ley. Pero de ninguna manera la justicia puede reponer, resucitar una ley derogada por el Parlamento. Es el propio Parlamento el que puede hacerlo, pero no el Poder Judicial. Pero para ellos era imprescindible, urgente, y sobre todo después que se conoció lo del lago escondido, urgente copar, asaltar el Consejo de la Magistratura. Pero como están cebados, no se detuvieron ahí. Y entonces están pensando en la necesidad de que el gobierno en las elecciones del 2023 vuelva a manos de sus amigos. Y entonces con sentencias que nada tienen que ver con el derecho vigente, con sentencias partidarias, facciosas, dijeron, bueno, además de esto vamos a darle plata a Juntos por el Cambio para que haga la campaña electoral. Porque ahora ya no va a ser el Fondo Monetario Internacional el que le eche una manito a Macri, pero sí le podemos echar una manito a Rodríguez Larreta con los fondos coparticipables. Entonces dijeron, bueno, vamos a manotear los fondos coparticipables. Y de la noche a la mañana sacaron una sentencia que también la negociaron y la traficaron, en donde arbitrariamente, porque a ellos se les ocurre, dicen, bueno, le vamos a dar el 2,95% de los fondos a la ciudad de Buenos Aires. ¿De dónde salió esa cifra? Nadie lo sabe. El secretario general de Administración de la Corte nos decía que en su dependencia hay una oficina de análisis económico a la que comúnmente, cuando un fallo tiene contenido económico o financiero, se la consulta previamente. Así como en el Congreso tenemos la oficina de presupuesto del Congreso, se consulta, che, esta suma más o menos. Por supuesto, no hubo ninguna consulta, se juntaron los bandidos que resolvieron hacer esta sentencia en favor de la ciudad de Buenos Aires, o sea, del 7% de los argentinos contra el 93% de los argentinos, y ponerle el 2,95%. Echarle nomás. Vamos para arriba. Y bueno, a la impunidad le sumaron darle una manito a sus aliados, los amarillos, con plata para la campaña electoral en favor de la red. Pero tampoco se detuvieron ahí. Entonces decidieron, a la luz de lo que estaba empezando a ocurrir, que era necesario cambiar el curso electoral de la Argentina. Ellos creyeron, porque viste que cuando uno hace mucho autobombo termina creyéndolo uno mismo, ¿no? Ellos dijeron, esta elección es pan comido, vamos a ganarla. Pero se encontraron con 3 resultados electorales que no eran tan pan comido. Es cierto que ganaron la elección en Jujuy, pero más que ellos la ganó el radicalismo, ¿no? Y perdieron en La Rioja y Misiones. Pero no solamente perdieron, descendieron en el porcentaje de votos de Juntos por el Cambio respecto a la elección de medio término, que fue la peor nuestra y la mejor de ellos. Pero descendieron en el porcentaje. Entonces se pegaron un susto bárbaro. Dijeron, che, mirá, tenemos acá el domingo que viene, nos van a hacer 5-0. Y un caso que venían pisando de manera inexplicable, porque a ver, si vamos a un análisis estrictamente jurídico, ellos reciben un amparo. Creo que el 10 de abril 1 y en diciembre. no me acuerdo bien, sí.
diciembre. Esto significaba que tenían que dictar una medida cautelar sobre un hecho que, si vos reclamás un amparo, una medida cautelar, tiene carácter inminente y urgente. Para eso son las medidas cautelares, para que vos dictes un fallo sobre algo que puede ocurrir de manera inminente y urgente. Lo tenían ahí pisado, hasta que ocurrieron estas 3 elecciones. Entonces dijeron, no, saquémoslo ahora, ya. A 72 horas del inicio de la veda electoral y a 5 días de que los ciudadanos fueran a votar, tiraron estos 2 fallos sobre la mesa. Han hecho un enchastre institucional que en democracia yo no recuerdo que haya ocurrido. Ahora está judicializando el resultado de la Intendencia de La Rioja. Claro, han hecho un enchastre fenomenal. Han suspendido la elección, en algún caso suspendieron, la elección quedó suspendida para una categoría, van a votar en otra categoría, en otro caso quedó totalmente suspendida. Un enchastre, como dice acá la compañera. Ahora los otros se han animado, dicen, no, vamos a judicializar la elección de la ciudad capital. Por supuesto van otra vez contra Jean-Louis Franck, que es un clásico de todas las elecciones. Pero esto que causa cierta hilaridad, la verdad es que es un hecho que nos debe preocupar enormemente, porque no es un hecho. Estamos en presencia de un intento de mutilar el proceso democrático a 40 años de haber podido recuperar la democracia. Yo les debo decir, ya tengo suficientes años encima como para poder hacer un balance retrospectivo. La verdad es que en el 83, y creo que nos pasó a todos, más allá de la fuerza política a la que perteneciéramos, más allá de quién ganó la elección del 83 o la perdió, yo nunca imaginé que 40 años después de haber hecho un pacto democrático, que fue lo que hicimos, nos íbamos a encontrar frente a una situación de este tipo donde la democracia realmente está en riesgo. Definitivamente, esta Corte Suprema de Justicia, estos grupos dominantes que son los que mueven los hilos de estos títeres, iban a poner en riesgo a la democracia, no me lo imaginaba. La verdad que no me lo imaginaba. Y está en riesgo el proceso democrático. Por eso es muy importante lo que se ha hecho en el Parlamento, no lo digo para autoelogiarnos, al contrario. Yo creo que si hubiéramos hecho esto los primeros 2 meses de gestión en el 2019, imagínense ustedes este juicio político en los primeros 2 meses de gestión. Hoy los teníamos volteados, sin duda. Pero bueno, para el pueblo nunca es tarde. El juicio político está sirviendo y mucho. Podría haber servido, obviamente, mucho más, pero está sirviendo y mucho, porque gracias al juicio político es que ellos primero han tenido que es lo peor que le puedes hacer a la mafia, han tenido que salir a la superficie. Lo peor que se le puede hacer a la mafia es sacarla de la clandestinidad, sacarla del anonimato. Y las pruebas están a la vista. En segundo lugar, el juicio político ha servido y mucho porque está empezando a perforar el blindaje que los protegía, e incluso estamos empezando a pasar por encima de un hecho que hasta ahora se movía nada más que en el mundo de la política. No digo con esto que se ha popularizado el juicio político, pero por ejemplo el caso de la obra social es un caso que ha sensibilizado bastante más a la sociedad, porque no son cuestiones abstractas de puro derecho, sino que todos los argentinos o sabemos qué pasa con las obras sociales, o porque las tenemos, o porque no las tenemos, o porque las padecemos, o porque nos beneficiamos, depende de la calidad de cada una de ellas, sabemos que tiene que ver con la salud, y todo eso yo creo que ha servido mucho para darle al juicio político un espacio más amplio que el que inicialmente tuvo. Ellos hicieron un mal cálculo, de entrada dijeron, bueno, no
no van a poder ni siquiera concretarlo porque los 2 diputados de masa no se van a sumar, o porque el diputado de tal o cual provincia tampoco se va a sumar. Finalmente lo pudimos iniciar, después pudimos votar la admisibilidad de las causas, 14 causas, no es solamente el Frente de Todos el que promueve el juicio político, hasta la coalición cívica, aunque lo hace solo sobre un solo de los miembros de la Corte, está sumado al juicio político, lo promovieron asociaciones civiles, particulares, el objeto se extendió a temas que son variados, pero abarcan casi todo el espectro del debate público en la agenda, además del tema de la obra social, como dice Rodolfo, el 2x1, que eso sí fue un tema que sensibilizó a la sociedad, se lo vuelve a traer a la memoria, pero ahora se le explica a la gente por qué pasó. Eso pasó porque también traficaron la sentencia, compraron la voluntad de una de las integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue negociado, fue traficado, del mismo modo que han traficado el de coparticipación y del mismo modo que traficaron desde el Consejo de la Magistratura. Entonces la gente está empezando a advertir que detrás de esto no hay solamente una inspiración de derecha, sino que además detrás de esto hay negocios, hay tráfico de influencia, hay negociaciones espurias. Por eso yo siempre digo que también hay que tener mucho cuidado a veces cuando nosotros nos vamos de rosca. A mí no me preocupa ser un juez conservador en una corte. Es decir, me preocupa en el sentido de que ciertos derechos civiles, etcétera, pueden estar de alguna manera de parte de ese juez recortados. Ahora, sí me preocupa si un juez es empleado de Manieto, o si un juez es empleado de los grupos económicos dominantes. Ahora, si vos tenés una corte donde hay un conservador, otro que es más popular, más progresista, menos progresista, bueno, tal vez eso es lo que hace precisamente a la independencia y al equilibrio de los poderes. Ahora, si vos tenés 3 tipos, porque a esta altura está rota la corte, también gracias al juicio político. Si vos tenés 3 fantasmas que andan dando vueltas por ahí y que son todos empleados de Manieto, empleados de la embajada norteamericana o empleados de los grupos dominantes, entonces sí agarrate, Catalina, porque estás en un problema muy serio, porque ese poder judicial, que es uno de los poderes del Estado, está inexorablemente al servicio de los intereses de esos grupos y no de los intereses de la mayoría de la sociedad. Por último, yo sé que mucha gente, porque lo veo en las redes sociales, o en las redes antisociales, como bien dice Berlinski, te dice, bueno, está bien, pero estamos cansados de que nos describan la realidad, ya la conocemos. En primer lugar, no es tan así. La conocemos los militantes. Hay que seguir trabajando porque la tiene que conocer toda la sociedad, no solamente los militantes. En segundo lugar, tarde, pero estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Estamos llevando adelante este juicio político, nada nos va a torcer la voluntad de seguir, como decía Rodolfo, en este camino, ni las presiones, ni las amenazas. Vamos a seguir avanzando en esta dirección, porque lo primero que hay que crear es conciencia colectiva. Yo siempre digo, a la luz de la experiencia que a mí me tocó, en el año 83 se inició el juicio a las juntas militares. Mucha gente cree que fue lo más importante que se hizo en el 83. Y por supuesto que fue muy importante, sin lugar a dudas. Pero mucho más importante que la promoción del juicio político fue la creación de la CONADEP. Mucho más importante. ¿Por qué? Porque la CONADEP contribuyó, y hasta el día de hoy esa contribución es fundamental, no solamente en la continuidad de los juicios a los represores, contribuyó a lo más importante, que fue la creación de una conciencia colectiva acerca de lo que había sucedido. Tal vez ni siquiera los juicios en sí mismos hubieran podido destapar, descorrer el velo del modo que lo hizo la CONADEP con el auxilio tanto anterior como posterior de los organismos de derechos humanos. Eso creó esa conciencia colectiva, que duró tanto tiempo que cuando vino el fallo del 2x1, ya mucho tiempo después, se produjo esa reducción. ¿Por qué? Porque había una conciencia colectiva asumida acerca de lo que había ocurrido y que no debía ocurrir nunca más.
Y eso formó parte también de lo que yo denomino el pacto democrático, que a partir del 83 promovimos y ejecutamos implícita y explícitamente. Implícitamente porque todos nos comprometimos a que nunca más íbamos a usar las estructuras del Estado para perseguir al adversario, para estigmatizarlo, para encarcelarlo arbitrariamente. Y explícitamente porque votamos leyes para consolidar ese pacto democrático. La ley de defensa nacional la votamos en el gobierno de Alfonsín por unanimidad para ponerle límites a la corporación militar de modo tal de que no volviera a invadir la esfera civil. En el gobierno de Menem votamos también por unanimidad la ley de seguridad nacional para hacer lo propio con las fuerzas de seguridad del Estado, de modo tal de desterrar para siempre la doctrina de la seguridad interior, que volvieron a restablecer en el fallo que pretende sacarle a Macri la responsabilidad sobre el espionaje a los familiares de Lara San Juan, esta cámara de macrista que dijo que ese espionaje era legal, porque los familiares estaban poniendo en riesgo la seguridad interior y la seguridad del presidente. Miren ustedes lo que hemos... Eso también pasó por debajo del radar de la gente. Restablecieron en un fallo la doctrina de la seguridad interior, que nosotros desterramos con la ley. Y después creo que en el gobierno de la Rúa votamos la ley de inteligencia, me parece, en ese gobierno. Es decir, en distintos gobiernos dictamos distintas leyes para tratar de poner negro sobre blanco el pacto democrático. Ese pacto democrático fue roto a partir del 2015, porque otra vez ahí sí el Estado volvió a utilizar todas las herramientas para la persecución política, para fabricar causas, para hostigar, para estigmatizar, para ensuciar al adversario, etc. En una escalada de violencia que ya ha dejado de ser violencia simbólica, se ha transformado en violencia material. Y el pico más alto de esa violencia material, sin lugar a dudas, fue el intento de asesinato de Cristina. Y ahí otra vez aparece la cara más perversa de este Poder Judicial. No solamente se ha dedicado a perseguir al movimiento popular argentino, sino también a encubrir a quienes intentaron asesinar a Cristina Kirchner. Y en estos días ya sabemos que el encubrimiento no alcanza solamente, como todos creíamos, a los que financiaron el intento. Ni siquiera alcanza a los que fueron los inspiradores intelectuales del intento. Está alcanzando o pretenden que también alcance a los autores materiales del intento. Por eso borraron los celulares, por eso la jueza Capuchetti le dio 40 días de ventaja para que pudieran Milman y la secretaria borrar los celulares en el local partidario de Burrich. Estamos frente a un problema realmente grave. Por eso cuando nos dicen en las redes sociales, ¿ustedes qué hacen? Bueno, tal vez estamos haciendo poco, mucho, no lo sé, algo estamos haciendo, pero ahora hay que empezar a preguntarse, ¿qué hago yo? ¿Qué hacemos cada uno de nosotros? Y tenemos que tener conciencia de que la sociedad tiene que movilizarse. Está en la movilización popular, como siempre estuvo a lo largo de la historia, la clave para terminar con esto. Por eso yo los convoco, aprovecho esta reunión, para que el 25 de mayo estemos todos... Estemos todos en la 9 de julio. Seguramente, la gran mayoría, por decir todos, entre los que me incluyo, vamos a ir ahí con la consigna de pedirle un nuevo sacrificio a Cristina. Pero además tenemos que ir ahí otra vez a refundar la democracia. Gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias Rodolfo, Teresa, les a todos por venir. Nos vemos todos el 25 entonces. Gracias.